Hola. Qué día, ¿no? Me acordaba, no me acuerdo si vos eras senador, en este recinto cuando trabajamos mucho la ley de salud sexual y procreación responsable, ¿no? Esto fue en el año 2002, octubre del 2002. Ese año tuve mucha participación en el Senado. Esta fue la Cámara que inició la ley de prescripción por nombre genérico. Y después, bueno, esta otra ley, que realmente creo que hemos evolucionado. Lo digo en el sentido que esa ley, que no resultó tan difícil de salir, hubo que hablar con muchos senadores, pero sí resultó muy difícil de aplicar. Por eso me gusta que todos digan ahora que hay que hacer educación, educación y educación. Porque créanme que fue dificilísima. Yo compré en la primera compra el consumo de un año de todos los anticonceptivos. Y después, creyendo que iba a tener una posibilidad de acceso importante, lo empecé a distribuir. Y me encontré con varias provincias, si ustedes miran la historia, hay varias provincias que no se adhirieron a esa ley, todavía. Que casualmente son las provincias cuyos problemas son más serios, tomándolo por donde uno los mire. Tasa de muerte materna, tasa de embarazos adolescentes, en fin. Y creo que, bueno, en el sentido que hoy todos digan que es necesaria la educación, no es poco. Pero tengan en cuenta que en realidad, en mi experiencia en los 6 años que fui ministro, hice lo que debe hacer cualquier funcionario, cumplir con las leyes. Y me costó una barbaridad cumplir con la ley de salud sexual y procreación responsable. Y mucho más con la ley de despenalización parcial del aborto. Tuve que ir prácticamente a 7 u 8 provincias para casos que eran flagrantes, que eran violaciones menores, disminuidas mentalmente, todos tenían la configuración. Quiero decir con esto que hace mucho tiempo que yo veo que hay una resistencia absoluta a cualquier medida que tenga que ver en el sentido educativo, en el sentido de acceso a los mismos insumos que cualquier mujer los compra en una farmacia, que lo tuvieran las más débiles, y que creo que en algún punto parte de las cosas que discutimos hoy también reflejan esa actitud. ¿Por qué yo creo que esta ley es importantísima? En primer lugar, porque más allá de algunas cuestiones que quisieron ser contradictorias, hay una evidencia mundial absoluta que esta ley tiene que ver con la disminución de la mortalidad materna. En segundo lugar, porque hay más evidencia que tiene que ver con creo que tenía una filminita, ¿no? Bueno, no importa, total eso, todos escuchan y saben de qué estoy hablando. No sé quién pasa las filminas acá, yo en realidad soy, como te dan cuenta por mi apellido, yo no soy un tipo que maneje mucho la tecnología. Pará. Arriba, por favor. Reducción de la mortalidad materna. El mundo no puede equivocarse, uno no puede creer que todo esto que vimos, que todo el mundo verde arriba es todo el mundo desarrollado, todo el mundo al cual queremos llegar, todo el mundo el cual decimos que desde el presidente en adelante lo dicen que queremos ir ahí, ese sería el rumbo de nuestro país, y después decir que en realidad nosotros queremos seguir como el otro mundo, que lo vimos ahí también, que es el mundo de nuestra América Central y de África. Entonces, si el mundo hace eso y tiene tasa como tiene, que no solo dependen de esto también es cierto, pero que tiene mucho que ver esto, y en el caso de la Argentina, donde la ilegalidad del aborto genera muchas consecuencias, como bien lo dijo el ministro hoy, en realidad es una medida sustantiva desde el punto de vista de la salud pública. En segundo lugar, porque la segunda cosa que genera es una enorme cantidad de internaciones, que el ministro dijo que los últimos 5 años son 46.000 y fracción. Cuando yo estaba había 70.000. Es cierto que la hemos disminuido. ¿Por qué la hemos disminuido? Porque, bueno, los programas, como pudimos, han funcionado, hay más prevención del embarazo no deseado, eso es cierto. Pero también, ¿saben por qué? Porque hay un cambio tecnológico. Un cambio tecnológico que es lo que habitualmente cuando se legalizan esos programas se incorpora, que es los medicamentos. Los medicamentos generan
más allá de lo que he escuchado también recientemente, muchísimo más efectividad, muchísimo más seguridad, se autogestionan en muchísimos casos, porque obviamente desde que se toma la píldora no se puede quedar ahí, se manejan por consultorio externo, con lo cual se simplifica mucho y, por supuesto, con un costo infinitamente menor desde todo punto de vista. Entonces, la cantidad de internaciones, de dolores, de tragedias, porque cuando uno habla de nombres dice 45, 46.000, como si fueran... No, cada uno de ellos es una tragedia, y una tragedia seria, que es evitable además, porque hay cosas que no son fácilmente evitables. Es decir, las enfermedades crónicas existen, hacemos todo lo que podemos, pero son realmente, cuando se dan a una determinada edad, la cantidad de años que se pierden de vida son mucho menores. Es decir, hay formas de determinar prioridad. Y créanmelo que esta es una prioridad de la nación argentina, por lo menos en mi criterio, y creo yo en el criterio de algunos otros, como es el caso del actual ministro. A la que sigue, por favor. La morbilidad. Ah, sí, muchas gracias. Muchas gracias. La morbilidad también, ya lo dije recién, se reduce sustantivamente. Cada una de esas internaciones significa invalidez, mutilación, infertilidad. No quiero hacer nada trágico ni terrorista, pero realmente por algo fueron internadas. Y muchas de ellas, además, algo que también insinuó nuestro ministro, es que en realidad están subregistradas, porque el registro que tomamos es solamente en el sector oficial, que probablemente tenga mayoría de internaciones post-abortos inseguros, como consecuencia que naturalmente son los de la clase social más baja socioeconómicamente. Pero no registra para nada lo que sucede en los establecimientos privados. Ni tampoco, y él lo mostró hoy, hay casi un 18%, dijo, de mal registro, porque si uno pone aborto, como dijo alguien también, tiene problemas con la justicia. Entonces pone sepsis, pone alguna de esas causas, que en realidad la original es un aborto incompleto y significan muerte o internación. Es decir, que no se puede decir que estas son pocas, son muchas y toda la estimación es que son más. La otra cosa que viene es la reducción. Acá se hizo recién, bueno, en verdad a veces parece más que un debate, un combate, ¿no? En la forma en que se insinúan para algunos, pero en realidad la evidencia es muy sustantiva, es internacional, es decir, todos los países tienen, y bien lo dijeron unos cuantos antes que yo, un inicio con incremento, porque lógicamente una actividad que era ilegal se legaliza y tiene... Esta estimación que trajo hoy el ministro fue 351.000, en la estimación nueva del Ministerio de Salud, yo no la sabía. Yo hice hacer por dos investigadores importantes, en mi época una, y eran un poco más, había un rango entre 340 y 520. Pero cualquier día, el número que sea, es una barbaridad como circunstancia, es una cosa de una magnitud impactante. Entonces, reducirla y tocarla es realmente meterse con una cuestión fundamental. Esto le resultará a algunos raro. Dice, ¿cómo reducción de la mortalidad y morbilidad de los niños, sobre todo menores de 5 años? Claro, porque más de la mitad de las muertes maternas son madres. Y está perfectamente demostrado que, sobre todo en los menores de 5 años, la falta de la madre tiene un aumento del riesgo de morir y de enfermar entre 5 y 50 veces. Reducción de los abortos, esto es lo que decía antes. ¿Por qué? Porque cuando se saca el componente central para que la situación sea, ¿cómo es? Que es el miedo. El miedo hoy ejerce de distintas maneras y todas negativas. Primero, no inhibe que los hechos sucedan. Es decir, manejarlo como un delito, ¿qué efecto tiene? Hace muchos años que se maneja. No tiene ningún efecto sobre la cantidad y el número de abortos que se producen. Manejarlo como un delito sí tiene efectos de que se haga ilegalmente, que tenga las consecuencias que tiene, que tenga la muerte que tiene, que tenga la enfermedad que tiene y que sea un negocio clandestino. Esto es también un negocio. Negocio de dos medicamentos. Por ejemplo, el medicamento que se vende acá para otro uso cuesta 3.200 pesos. Se usan de ese medicamento que tiene 16 píldoras, 4. A veces hay que repetirlo, se usan 8. Créame que el mercado clandestino que hay tiene un costo infinitamente superior y lamentablemente saben por dónde se maneja esto, por mercado libre.
Y el ANMAT denuncia a Mercado Libre que esto está sucediendo, entonces Mercado Libre pone en su consigna que tal palabra no puede ser vendida y en realidad le cambian un poquito el final de la palabra y sigue existiendo en Mercado Libre. Entonces, no hablo del otro del negocio ilegal, que es obviamente los abortos institucionales, que impacta a otro de los temas que tenemos que ver. ¿Pero por qué se reducen los abortos? Porque se acerca, pierde el miedo. Cuando viene, se produce el aborto, siempre hay, y estos los programas lo deben tener, y supongo que Argentina lo hará al símil como lo hace en otros lugares del mundo, hay una capacitación y una provisión, no previa al aborto, pero sí en el posaborto, en el primer control, de generar el uso de los insumos anticonceptivos, sean las nuevas generaciones de intradérmicos, sea el DIU, que son varios años de protección. Entonces empieza a reducirse el número de abortos, ¿no es? Es una estrategia efectiva y vuelvo a decir, sobre evidencia mundial, que nosotros digamos que la OMS, por ahí escuché recién una teoría conspirativa que estaba todo el mundo en contra de, creo que de Uruguay, decía, no digamos eso, porque si no, te vuelvo a decir, nosotros en realidad son máximos organismos, los integran todos los países, nosotros somos miembros, no aconsejan, porque no pueden hacer un consejo político, pero sí dicen claramente cuáles son las evidencias entre una alternativa y otra, y lo dicen muy claramente. Reducción del gasto público. Bueno, esto lo mostró hoy el ministro, pero también lo mostró la Asociación de Economía de la Salud hace 3 días. Es real. El gasto público hoy, sobre todo con algunas provincias que se asustaron, es muy importante. Las 45, 46.000 internaciones. Y se habla del corto plazo, no se habla del mediano plazo, porque ahí no se sabe, porque siguen muchas de estas como consecuencia, se continúa la internación, pero no está valorada. Pero en el corto plazo nomás, con las internaciones que hay, tanto los estudios que hay son de impacto económico importante y para el sistema de obras sociales también, porque el sistema de obras sociales, cualquiera que trabaje en una clínica privada, tiene muchas internaciones que son posteriores a algún aborto. Se dice, ¿cómo es el código? Dice legrado uterino terapéutico, LUT. Eso existe, lo hacen sucede en las provincias, sucede en las organizaciones nacionales. Entonces, tiene un impacto. Y no digamos el impacto de bolsillo. El impacto de bolsillo es muy grave porque en realidad tienen un precio muy alto y como se juega con el mercado negro, eso obviamente quita transparencia y da precio. Otra de las razones por las cuales yo digo que la ley es importante. Bueno, esto también es importante. Argentina es un país que tiene demasiados desniveles, todos lo sabemos, y en esto hay un desnivel, porque no hay un solo tipo de aborto. Hay aborto de ricas y aborto de pobres, y no son iguales. Las consecuencias, cuando uno mira las internaciones y las gravedades, siempre son chicas pobres. Entonces, en un país con tanta desigualdad, que haya un territorio como el acceso a una cuestión que tiene tanta magnitud y que sea equitativo, me parece que significaría una reducción de la brecha importantísima, vuelvo a decir, en un tema como este. Los programas de salud sexual y reproductiva también se refuerzan, por eso que dije antes, porque al eliminarse el miedo, al acceder al hacer política, obviamente, de interrupción voluntaria del embarazo, seguro que queda conectado mucho mejor para poder cumplir los programas de salud sexual y reproductiva. Muchísimo mejor que lo que cuesta mucho, que es la adherencia a estos programas, en todos los programas, inclusive en el que está encarando el gobierno para prevenir el embarazo adolescente. Bueno, y por último, yo creo que la legalización es la política más eficaz, y creo que lo he explicado, para igualar los derechos de las personas. No solo para la política más eficaz, para bajar la mortalidad, bajar la morbilidad, bajar las consecuencias, disminuir los costos, generar igualdades, sino también, obviamente, una política más eficaz para igualar derechos de las personas. Y me parece lo más importante que viene pasando, y en esto es muy bueno el debate que se han propuesto las cámaras, porque son muchas personas, más allá que hoy terminamos, miren la hora que es y cuántos que estamos, pero la verdad, es cierto, la Argentina no está dispuesta a estos debates ni acostumbrada, pero también es cierto que se ha generado un movimiento de una magnitud en términos sociopolíticos que la verdad que creo que nos ha sorprendido mucho, que tiene que ver con las mujeres, que tiene que ver con las más jóvenes y que creo que es una de las cosas muy positivas que tiene nuestro país. Entonces, no veo ninguna otra política y no he visto ninguna propuesta acá que sirva para un tema serio que tiene probada actitud y respuesta y resultados en otros lugares del mundo
y que acá es como mantener un statu quo de decir sigamos como estamos. Porque cualquiera de las cosas que se han dicho, no dudo que con la mejor intención, claramente no tienen incidencia significativa en cambiar esta historia. Historia que todos queremos cambiar, cada cual hizo el esfuerzo que pudo, seguramente insuficiente en mi caso, pero que realmente la manera de cambiar la historia, la manera de ser un país que queremos aproximarnos a lo que hace el primer mundo, es hacer lo que hace el primer mundo. Y salir de las conspiraciones que se creen que son políticas puestas desde el extranjero para hacernos daño como país. Yo quiero parecerme a Europa, quiero parecerme a Estados Unidos, quiero parecerme a Canadá, no me quiero parecer a África, con todo respeto a los africanos, la verdad. No me lo quiero, ni quiero que hagamos la misma cosa, donde además está probado, y eso también tiene mucha evidencia, que en los países donde la legislación es más restrictiva, el problema es más serio, tanto en su ocurrencia como en sus consecuencias. Por eso digo, creo que sobran razones para tomar esta ley como lo que es. Si es perfectible, si alguna cosa está no tan bien, sí, posiblemente, pero me parece que son detalles absolutamente pequeños vinculados a lo bueno que sería esta ley, sobre todo en un momento donde, bueno, como dije antes, tenemos la ocasión de ser huéspedes en el G20, ningún país del G20, salvo nosotros, tendría esta legislación restrictiva, y eso no es poco porque, bueno, es una vidriera al mundo y este es un tema que empieza a ser clamor en la República Argentina. Y con eso paro y quedo a disposición de las preguntas que quieran. Gracias, doctor Ginés González García. Esteban Bullrich, senador. Gracias, doctor, por la presentación. Dos comentarios que me parece más que una pregunta, pero como reflexión para algo similar a lo que le planteé al ministro, pero para conocer su visión. El primero es, la verdad que lo respeto demasiado desde el punto de vista de salud como para hablar de salud, pero en estadística, donde me animo un poquito más, que dos tendencias sean simultáneas no quiere decir que estén relacionadas necesariamente. Entonces me parece que tenemos que ser más cuidadosos cuando decimos que es la legalización la que reduce la mortalidad, la que reduce los abortos, porque hay evidencia también que se ha logrado estos dos efectos sin la legalización del aborto. Entonces me parece que tenemos que ser más integrales en la mirada de cuáles son los efectos de una determinada ley, porque si no podríamos estar mintiéndole a la gente que está afuera, creyendo que esta ley va a generar esa panacea. Y ahí voy al segundo punto. Me parece que decir que con esta ley nos parecemos a los países del primer mundo, cuando todavía tenemos índices educativos, siendo ministro de Educación, ex ministro de Educación, lo digo, tenemos índices educativos donde solamente la mitad de los jóvenes termina el secundario y hay evidencia científica de que la educación de la madre tiene directa relación con la mortalidad materna y con la mortalidad infantil. Esa es una forma de reducir la mortalidad infantil, mejor educación. Cuando tenemos sistema de salud, como bien describió hoy la senadora de La Rioja, la senadora Vizuela de La Rioja, que tiene mucha diferencia, y esos países se han preparado distinto para llegar a la legalización, y además hoy tienen una evidencia que creo que nos serviría como lección. Entonces, ¿es este el camino real? ¿No hay que trabajar algo mucho más integral que simplemente terminarlo en una legalización del aborto? ¿No estamos dejando de lado todas esas enseñanzas que esos países del primer mundo? Ha habido acá gente, especialistas, por ejemplo, de Francia, donde hay una reflexión que se está haciendo respecto al camino a recorrer. Hay experiencias que nos podrían servir para generar otra mirada de política mucho más integral, que realmente apunta al verdadero problema, que usted lo ha marcado, es la desigualdad. Es la desigualdad que tiene nuestro país hace muchísimos años y esa es la verdadera deuda de la democracia. La democracia no tiene una deuda con el aborto. La democracia tiene una deuda con la desigualdad social, con la desigualdad de nuestro país, que no se va a terminar con esta ley. Entonces me parece peligroso que sigamos hablando de los efectos maravillosos que va a tener esta ley, como que a partir de ahora somos el primer mundo. Muchas gracias. No, yo no dije maravilloso, pero mire, senador, bueno, usted sabe bien, seguramente quiso hacer más en salud reproductiva y en salud sexual integral, y no es fácil hacerlo en cada una de las áreas que hemos tenido. Pero le digo con toda franqueza, yo sé que las leyes son, Kant decía que eran ordenamiento de la realidad, y las leyes siempre se hacen con el mejor criterio y con la mejor intención de los legisladores. Pero muchas veces las leyes no tienen el efecto deseado, no son lo productiva que uno cree. Yo creo realmente que
dicho con absoluta honestidad, pocas veces una ley puede causar un efecto tan beneficioso en el corto plazo como esta. Simplemente porque saca de la oscuridad y de la clandestinidad a cosas que se hacen muy mal hoy, pero muy mal. Y como le vuelvo a decir, tecnológicamente hoy eso está resuelto. Se ve además lo que pasa en Rosario, lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, que lo hace calladita, pero lo hace bien. Lo que pasa, en serio, estoy hablando ahora de nuestro país, no solo de países remotos. Rosario tiene 0 de mortalidad materna, por ejemplo, no solo por esto, pero no deja de ser circunstancia que no tenemos en otro lugar del país. Las provincias que a veces son más conservadoras en cuanto a incluir las medidas son las provincias que tienen mayores problemas, con lo cual uno dice, pero ¿cómo? Tendríamos que buscar, y no es esta la única, yo obviamente no fue la única política que hice, lo único que hice fue, yo fui perseguido de una manera dura, con amenaza, y que yo simplemente por el programa de salud sexual y procreación responsable. No era por ninguna de las cosas. Yo sí dije públicamente que creía que la despenalización iba a ayudar, pero nunca, y lo intenté porque estaba en combate pleno para que se aprobaran, para que se ajustaran o se cumplieran las leyes que ya estaban vigentes. Pero en este caso, yo creo que esta ley realmente, lo digo, lo expliqué ahí, posiblemente incompleto, estoy convencido por esto que digo, son muchas internaciones, son muchas consecuencias, no está así de simple. Y realmente, vuelvo a decir, el cambio tecnológico lo simplificó mucho a esto. Lo que lo complica es que sea un delito. La clandestinidad es un horror y la clandestinidad no sirve para detener la cantidad de abortos, porque lo ha demostrado mucho tiempo. Entonces, ¿para qué la vamos a mantener? ¿Por qué no llevarlo a que sea transparente, a que sea legal, a que sea un derecho, a que sea accesible para todos, a que se haga con las técnicas modernas? Ese es mi pensamiento y lo que traté de explicarle a ustedes, ¿no? O de expresarle a ustedes. Senador Pichetto. Quería agradecerle, doctor Ginés, la presencia y hacerle además un especial reconocimiento por su tarea como ministro del gobierno de Néstor Kirchner, que ha demostrado además una actitud de valentía y de coraje y ha recibido los mayores agravios por haber puesto en marcha leyes que tendían a la protección, a la preservación, al cuidado previo. Yo quiero recordar acá, porque tenemos mala memoria los argentinos, y es importante recordarlo, cuando usted inició la campaña de reparto de anticonceptivos y preservativos, y lo hizo como una campaña en todo el país, recibió por parte de la Iglesia Católica niveles de agresión extraordinarios. Había un obispo que, digamos, era edecán militar, digamos, creo que era obispo militar. Obispo castrense. ¿Cómo? Obispo castrense. Obispo castrense, de apellido Baciotto, que planteó que a usted había que tirarlo al río por sostener estas políticas, que eran políticas de prevención. Ni siquiera había mencionado la interrupción del embarazo, el aborto, aun cuando sé que formaba parte de sus ideas, de sus principios y de la protección, como usted bien mencionó, a las mujeres más débiles, a las más pobres. Pero bueno, esa tarea de prevención, de tratar de inculcar en las escuelas primarias y secundarias una protección, una nueva cultura, eso era imposible porque la Iglesia se oponía, como se opuso también en el África a la utilización de preservativos. Entonces, miles de personas morían de SIDA alegremente porque no se podían usar los preservativos. Lo que digo es que hay algunas miradas retardatarias, negativas, casi medievales, en la construcción de la opinión pública en la sociedad. Y bueno, y estos hechos que hoy estamos viviendo, el nuevo rol protagónico de la mujer a partir de este siglo, le han dado la razón. Usted tenía razón. Y hoy creo que estamos avanzando en este debate y en esta construcción de esta norma y creo que la Argentina va a ser un poquito mejor, un poco más justa nada más. Y quiero terminar y responderle, porque en el momento que yo no estaba, el senador Burris, al cual respeto, le respeto sus creencias, sus convicciones y lo considero un hombre honesto y defiende fuertemente lo que piensa, pero quiero ratificar lo que dije. Yo leí en los principales medios de la Argentina que el presidente, además
nadie lo ha negado, entendía que había un derecho de la mujer en este tema. Lo dijo públicamente, lo transmitieron medios gráficos y medios de televisión. No dije más que reproducir la noticia. Y yo dije que había indudablemente una mirada de evolución del presidente, de salir de una postura negativa frente a este tema y de reconocer de que era un derecho de la mujer. A mí me parece importante tener un presidente que piense de esa manera. No me volví macrista. Lo que describí es un acto público de emisión de una visión que tenía el presidente Macri, que me parece valiosa resaltarla. Si yo fuera un hombre de Cambiemos, estaría resaltándola, como estaría además defendiendo a un ministro progresista como Rubinstein, que vino e hizo una exposición realmente de una contundencia con datos, no con palabras. Entonces, yo quería reconocerle a usted la coherencia en este tema, estimado amigo Ginés. Y además lo hemos compartido también. Cuando el gobierno anterior se atrevió a debatir el matrimonio igualitario como un nuevo derecho, ¿por qué? Porque hay nuevos derechos, porque hay necesidad del reconocimiento, casi diría un nuevo desafío de la sociedad moderna. El derecho a ser, a reconocerse, a que las creencias religiosas no interfieran en la vida cotidiana en un Estado laico. Entonces, estos son los grandes temas de la sociedad moderna que estamos discutiendo incluso con un poco de retraso en la Argentina. Yo le quiero agradecer y hacerle un especial reconocimiento a su presencia acá. Muchas gracias. Senadora Gracias. González, Perdón. ¿Alguien Nancy quiere más? González. No lo van a dejar ir, doctor. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por la exposición. Quería hacerle dos preguntas sobre el proyecto específicamente. ¿Qué opinión tiene usted sobre lo que dice el proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados sobre las 14 semanas y sobre la objeción de conciencia institucional que algunos reclaman y no está plasmado en el proyecto? A ver qué opinión tenía usted. Gracias. Sí, mire, la mayoría de los países tiene 14 semanas, pero hay un montón que tienen 12, o sea que en ese sentido parecería no haber una diferencia demasiado significativa. Lo que yo he leído, tampoco soy un experto en legislación comparada, es que lo que utilizan 14 semanas quieren dar un poco más de tiempo, sobre todo a aquellas mujeres que no están muy convencidas, como para que tengan un poquito más de tiempo. Otros dicen que no, que la semana 12 es suficiente, y bueno, eso me parece que es una cuestión medio pequeña. Desde el punto de vista técnico no cambia demasiado, tanto la medicación que se usa como la dosis que se usa es exactamente igual, o sea, no hay ninguna diferencia desde el punto de vista técnico. La segunda cosa que me preguntó, y yo no soy un tipo abogado, ¿no? Pero obviamente es difícil pensar una conciencia institucional. Ahora también es cierto que un poco lo que decía hoy acá el propio ministro, lo decía creo que Miguel Pichetto, se puede vetar, o sea, en ese sentido, porque si eso es el conflicto, convengamos que ese conflicto se resuelve rápidamente. Instituciones como algunas de las que han hecho esta exposición, como la otra, no le cuesta nada hacerle firmar a todos que tienen objeción de conciencia y se termina, nadie va a obligar a nada institucional. Pero bueno, posiblemente sea una espinita que en términos de tratar de eliminarla sea importante, ¿no es cierto? Pero me parece que no es sustantiva desde el punto de vista. Lo que sí es cierto, algo que decían los uruguayos, hay que ayudar a que eso no signifique una reacción en cadena y la negación de un derecho y de un servicio. Senadora Durango. Gracias, doctor, por estar acá. Gracias por su exposición. Iba a preguntar lo mismo que la senadora Nancy González, pero bueno, ya lo contestó. Simplemente quiero decirle que tengo una hija que es Médicas Sin Frontera. Y para ratificar lo que usted acaba de decir del África, solo habría que preguntarle a las médicas y a los médicos sin frontera la devastación que genera en los países africanos donde el aborto no está legalizado, que creo que es casi en ninguno. Porque la verdad que los ginecólogos y las ginecólogas Médicas Sin Fronteras saben de este drama cotidiano que viven todos los días. Así que simplemente era eso para ratificar lo que usted había dicho.
Y también, como dijo el senador Pichetto, reconocer su trabajo, porque en las provincias argentinas hemos reconocido su trabajo a lo largo de su ministerio. Así que simplemente por eso. Senadora Elías. Gracias, presidente. No quiero hacerle preguntas al doctor, pero no quiero dejarlo pasar al senador Pichetto. No lo voy a dejar pasar porque hace un rato nos hemos puesto de acuerdo de no agredirnos. Hace un rato hemos puesto reglas, entonces, con todo el respeto y el afecto que le tengo. No soy medieval, senador, y no voy a aceptar que me diga medieval. Yo acepto su mirada, pero mi mirada, que mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Mi discusión la hago con absoluta honestidad intelectual, como sé que lo hace usted. Entonces, no nos llame medievales para que no nos peleemos. ¿Sí? Gracias, presidente. Senadora Fiore. Disculpas, no lo dije por ningún senador. Me referí puntualmente a algunas posiciones de la Iglesia argentina que considero que son retrógradas, como lo fueron en el debate de matrimonio igualitario, como lo fueron en el tema del divorcio vincular. Me parece que es imprescindible que la Iglesia tenga comprensión de los nuevos fenómenos, de las nuevas demandas sociales, del rol de la mujer, del derecho de la mujer. Esto es lo que estoy diciendo, no lo dije por usted. Que quede claro, no he ofendido a ningún senador ni a ninguna senadora. Aclarado. Senadora Fiore. Muchas gracias, señor presidente. Doctor, buenas tardes, buenas noches, no sé ya a esta altura. Le quería hacer una consulta. Usted hablaba del tema de los abortos y dijo al pasar que se daban cifras en nuestro país entre 340.000, no es algo que usted haya dicho, ya está dando vuelta esa cifra, entre 340.000 y 500.000 abortos. Perdón, le termino de redondear así. Cómo. Le hago la pregunta porque a mí me llama la atención la cantidad y le digo por qué. Tengo acá una hojita que bajé de la Fundación Guttmacher, o no sé cómo se pronuncia, pero que cuenta que en Estados Unidos, y acá digo las fuentes y todo, como decían recién, no paso carátulas sin nombre y apellido, sino que digo las fuentes. En el año 2017 se hicieron 926.190 abortos en Estados Unidos con 400 millones de habitantes. Quien vino a exponer, que era francesa y hace 3 años que está en nuestro país, nos dijo que en Francia, con 66 millones de habitantes, se hacen 200.000 abortos. Y tengo acá también de fuente, y digo, es el Instituto de Política Familiar de la Unión Europea, que tiene un informe sobre la evolución de la familia en Europa, y da cuenta que en el año 2015, el número de abortos que se hizo en toda la Unión Europea, que son 28 países, son 1.021.044 abortos. Entonces, de ahí es que me hace ruido que nuestro país pueda tener 540.000. Y de todos modos, y ya con esto concluyo, tanto que se habla de Europa y demás, hay una preocupación que hoy tiene la Unión Europea, porque resulta que por la tasa de fecundidad están por debajo del nivel de reemplazo generacional. En Europa, desde 1980 a hoy, se hicieron 52 millones de abortos. Y cuando después analizamos los países europeos a quién nos queremos parecer, estaría bueno que en todo caso lo imitemos en el ingreso del PBI per cápita, por ejemplo, que en el caso del Reino Unido es $35.200, en el caso de Suiza 70.857. No le voy a hablar del tema de pobreza, desempleo, o cuánto gana un jubilado en esos países y cuánto ganan acá, porque realmente decir que vamos a entrar al primer mundo solamente por la ley del aborto y desconociendo todas estas cifras me parece una locura. Pero sí quería que usted me diga de dónde sale estas cifras de 500.000 abortos. Gracias. ¿Cómo no? Como usted sabe bien, esto es un mundo oscuro, clandestino y silencioso. Yo creo que el primer estudio, obviamente no lo hice yo, cuando estaba de ministro se lo encargué a 2 estudios de 2 investigadoras muy trascendentes que hicieron todo el método, etcétera, etcétera, que ellas dieron el estudio que usa todo el mundo con un rango, pues justamente es una estimación, así que tiene un rango grande, entre 520 y 360. El segundo estudio que mencioné es el que dijo hoy el ministro, que yo no lo conocía, dijo 351.000, que era la estimación que había hecho el Ministerio de Salud, que todo tiene técnica, no es que uno haga así, no, se hace de acuerdo con las consecuencias. Probablemente lo que dice usted tenga que ver con que en esos países
hay menos abortos porque ha disminuido el número de abortos porque hace muchos años que estén haciendo este tipo de campañas. Pero lo que es real, vuelvo a decir, no me parece que la discusión si es 300.000 igual es una barbaridad, si es 250.000 igual es una barbaridad. Lo que es seguro que está registrado son sus consecuencias. Y sus consecuencias en muerte tienen su registro y en internaciones tienen su registro, tal como le dije yo. Y ya sin su registro son catastróficas. Esto es un poco lo que creo que más o menos le contesta a su inquietud, ¿verdad? Sí, muchas gracias, doctor. Lo que pasa es que para fijar políticas públicas me parece que hay que hacerlo en base a cifras ciertas y no a supuestos. ¿Vas a ir a contar la clandestinidad? El ministro que estuvo antes que usted habló de 47.000 internaciones y habló de 43 abortos, y esos eran los números que maneja el Ministerio de Salud Pública. Pero sí, por supuesto, pero también dijo 351.000 estimaciones. No, yo le escuché muy bien. Estoy de las 2 de la tarde para escuchar con toda atención lo que dicen todos. Sí. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Invitamos al doctor